Ya, ¿cómo estamos? Voy a hacer una introducción al tipo de la onda para que quede más claro lo que es la longitud de onda, el periodo, la frecuencia. Porque onda electromagnética vimos algo, ¿cierto? Aló. Hola, profe, buenas. Hola, buenas tardes. Oye, la última clase estábamos viendo lo que era la onda electromagnética, ¿verdad? Aló, ¿me escuchan? Aló, aló. Ahí sí. Aló, profe, sí, se escucha. Ya, estábamos viendo algo que de la onda electromagnética, ¿o no? ¿O no habíamos visto nada de eso? Chiquillos. No, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo el material de la onda electromagnética. Pero antes de eso vamos a hacer una introducción para entender qué es lo que es una onda, porque si vamos a ver onda electromagnética tengo que tener claro algunos conceptos fundamentales de lo que son las ondas. Entonces, esto es una cosa eh, más expansible, ¿cierto? Para tener un conocimiento previo de lo particular que son las ondas electromagnéticas. Entonces, lo que tú tienes acá es una fuente, ¿cierto?, que te está generando ondas circulares a través de un medio que podría ser agua, esto puede ser una cubeta de ondas, y tú tienes zonas que son más oscuras y zonas que son más claras. Las zonas más claras, ¿cierto?, la zona más clara tiene que ver, ¿cierto?, con el perfil, ¿cierto?, de la onda, que sería el valle, y la zona más oscura, ¿cierto?, que tendría que ser con las crestas de los montículos, y están separados una distancia, ¿cierto?, entre ellas, que tiene que ver con la perturbación que le genera esta cosa que está generando esta onda circular. Entonces, si vamos a entender lo que son las ondas, una onda, ¿cierto?, el movimiento ondulatorio se caracteriza por ser una propagación de energía de un lugar a otro sin transferencia de materia. Esta propagación se realiza a través de la onda. Por lo tanto, una onda lo que produce, ¿cierto?, es la transmisión o la propagación de energía de un lugar a otro, sin, ¿cierto?, el transporte, sin la transferencia de materia. Si tú tienes una cuerda que la tienes adosada a un extremo y tú le generas una perturbación transversal, esa perturbación se va a propagar, va a avanzar por el medio, pero la cuerda no se te va a ir a un costado, la cuerda sigue estando donde mismo, pero sí hay transferencia de energía. Y esa energía tiene que ver con las propiedades de elasticidad de la cuerda, por ejemplo, o tiene que ver con las propiedades del medio por el cual se está propagando esta energía. Entonces, estas ondas también se pueden propagar incluso en el vacío. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar a través del vacío. Lo que tenemos acá es la info, por ejemplo, si queremos ver un partido el viernes, ¿cierto? A las 5 de la tarde queremos ver el partido de Chile-Bolivia, entonces hay una transferencia, hay una cámara de televisión, esa cámara de televisión manda la señal a un camión, ese camión va a una antena, esa antena recibe la información, va a un canal, lo envía a una antena principal y esa antena principal lo sube a un satélite. Y ese satélite reenvía la información decodificada, ¿cierto?, a otra antena que está en Longovilo, donde está toda la antena receptora de las señales. Eso va a un canal, el canal lo tira, ¿cierto?, al sistema que tú tengas de pago, y eso te lo envía, ¿cierto?, a través de un campo electromagnético que llega a la caja, y hay una caja que te percibe esa información, ¿cierto?, en cuestión. Entonces, toda esa información viaja incluso en el vacío. Entonces, una onda es una perturbación que en casa, que avanza o se propaga en medio material o incluso en el vacío. Entonces,
el paralelo mecánico que podamos tener, ¿o cierto?, para poder graficar esto como un fenómeno, es que tú tengas fichas de dominó, generas una información en la primera ficha y esa le transmite su información a la otra compañera y así sucesivamente hay un transporte, ¿cierto?, de energía. Se inicia una acción en cadena, cada ficha transmite a su vecina el impulso recibido y se propaga de un extremo a lo largo de toda la hilera. En términos físicos, podría decirse que una onda se ha propagado a través de la ficha de dominó, pero la ficha de dominó sigue estando en el mismo lugar. No es que todas las fichas se vayan a un costado. Entonces, hay transferencia de energía. Ahora, ¿cuáles son las características principales que vamos a tener que ver, ¿o cierto?, en la onda electromagnética? Y por esa razón, estos términos que están siendo empleados aquí, en términos generales, los vamos a ver en algún momento. Tenemos un periodo que es el tiempo que demora la partícula o una de ellas en realizar una oscilación completa. Desde este punto hasta este otro punto sería una cierta distancia. Esa distancia se llama lambda. Lambda. Y asociado a lambda está el periodo. El periodo es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación completa. Y con el periodo está la frecuencia. Recuerda que el periodo es el tiempo que demora una onda en realizar una oscilación completa. La frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo. Y lambda es la distancia entre dos puntos que tengan una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Estos puntos más altos es lo que se llaman las crestas. Serían, ¿no es cierto?, las zonas más oscuras. Y estas serían, ¿no es cierto?, las zonas más caras, si uno lo ve transversalmente, cómo se viene desplazando, ¿cierto?, una onda a través de una superficie de agua. Y esto sería el valle, un valle. La elongación máxima a partir de la situación de reposo, donde están las boyas, ¿es cierto?, en nuestro mar, sería la amplitud. Y la altura, esto sería la altura de la ola, ¿ya? Y tiene, un proceso, ¿cierto?, de vaivén y se va transmitiendo a través de esta situación. Un punto cualquiera que no tiene por qué ser el máximo de la onda, que es la cresta de la ola, es lo que se llama la elongación. Y este es un gráfico tiempo versus posición, la amplitud. Ahora, toda esta información se propaga con una cierta velocidad, que es la velocidad de propagación de la información, la propagación de información de la energía. También se le llama velocidad de fase, ¿ya? O velocidad de propagación. Usted me dirá, pero también existe una velocidad transversal, por supuesto. Si usted coloca un corcho en una cubeta con agua, ¿cierto? El corcho lo que hace, viene la onda, pasa por él y el corcho lo que hace, sube y baja y se mantiene en el mismo lugar. Igual cosa pasa con un trozo de plumavito, un trozo de madera que esté flotando, pasa y sube. Es lo que yo les llamo los hombres corchos. Los hombres corchos para mí, ¿cierto?, son aquellas personas que, independiente de lo que pase en el medio, siempre se mantienen en el mismo lugar. No tienen una postura, no tienen una opinión, son gratos con todo el mundo, a todo el mundo les cae bien, porque se acomodan de acuerdo a las circunstancias del medio. Siempre son invitados a un asado, siempre están en un cumpleaños, ¿cierto? Y si están conversando contigo, comparten tu opinión. Si tú quieres hablar de iglesia, él va a hablar de iglesia, va a hablar de alguna cosa, pero cuando no esté contigo, seguramente va a estar con otra persona y te van a apelar, y te va a apelar, ¿o cierto?, para quedar de acuerdo con ella, y así sucesivamente. Entonces, esos son los hombres cortos de mí. No les sucede nada. No tienen, no son opinión, no tienen opinión. No sé si usted conoce algún hombre corcho en su medio, en su sistema. ¿Alguien tiene algún hombre corcho por ahí? En su familia, en su medio, en sus amigos, amigas. Tiene que haber alguno por ahí, pues, ¿no? Mucho, profe, mucho, mucho. ¿Ah? Siempre van a haber. Siempre hay hombres corchos. No hablan caen bien a todo el mundo. Entonces aquí tenemos una perturbación de la propagación de un pulso. Para estudiar la onda como una propagación de energía, podemos analizar una propagación como una perturbación en una cuerda. Tú le generas una perturbación, hay un desplazamiento vertical y se transmiten las propiedades de acuerdo a las propiedades elásticas de la cuerda o del medio. La velocidad de propagación del sonido son 340 metros partido por segundo. Y como están anunciándose todos estos días, han anunciado, ¿cierto?, que en la alta cordillera
van a haber truenos y descarga eléctrica, lo que es el trueno, el relámpago y el trueno, y el trueno, el relámpago y el rayo son la misma situación física, es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que hay dos fenómenos de los tres que se propagan con una velocidad y otro se propaga con otra velocidad. El rayo y el relámpago, ¿cierto?, se propagan con la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En cambio, el sonido, que llega con un desfase, se propaga con entre 340, 333, 343 metros partido por segundo. Y depende de las condiciones del medio. Por eso que llega, usted lo que ve primero es el destello, ¿cierto?, a través de las nubes, y al ratito viene el sonido de ese destello. Entonces, son los mismos fenómenos, pero que se propagan con diferentes velocidades. Y la velocidad del sonido aproximadamente son 340 metros partido por segundo. Si usted está en una calle, por ejemplo, en Avenida Libertad, y está a 3 cuadras y media, y si alguien lo llama, hay poco ruido, ¿cierto?, alrededor. Si alguien lo llama, esa información le va a llegar en un segundo más o menos a su oído, porque recorre 340 metros en un segundo, y una cuadra chilena es aproximadamente 100 metros lineales, o sea, serían 3 cuadras y media, si usted quiere, más o menos. Si usted está a 3 cuadras y media, la información le va a llegar a su receptor, su antena, que es el oído, ¿cierto?, le va a llegar casi en un segundo, o un poquito más. Ahora, las ondas se clasifican de acuerdo se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios, según el tipo de energía que transportan. Las hay mecánicas y electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio material para poderse propagar, son las ondas mecánicas. Estas ondas siempre producen en un medio elástico. Entonces aquí lo que usted tiene es un medio elástico, son pequeñas partículas adosadas con resorte, y para que se pueda propagar la información necesita de un medio material. El sonido es una onda mecánica, ¿cierto?, que se propaga, necesita de un medio material, que en este caso es el aire. Se puede propagar a través de la corteza terrestre, a través de un riel de acero en la corteza terrestre, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Necesita de un apoyo, un medio material. Entonces, para eso podemos imaginar esta situación de cada partícula conectada con la vecina mediante pequeños resortes, y cada una, ¿cierto?, le transmite la información a otra. En cambio, la onda electromagnética no necesitan de un medio material, como son el caso de la onda electromagnética. Entonces ya tenemos el concepto de onda. Una onda es una perturbación en un medio en el cual hay propagación de energía, y es electromagnética. ¿Qué significa que sea electromagnética? Que es una onda transversal, ¿cierto?, y que no necesita de medio material para poderse propagar. Esta onda también se propagan a través de medios sólidos, también lo pueden hacer a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos, pero también en el vacío. Pero además lo hacen a través del vacío. La luz, tanto visible como la infrarroja y ultravioleta, los rayos X, las ondas de radio y las ondas microondas son ejemplos de ondas electromagnéticas. Aquí tiene usted el espectro electromagnético, y ahí tiene, ¿cierto?, usted tiene el espectro visible. Ese es el espectro visible, que va, ¿cierto?, entre los 400 y 700 nanómetros. Está el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta. Eso es lo que nosotros vemos. Para ver, ¿cierto?, los sistemas ultravioleta o los infrarrojos, tenemos que usar cámaras especiales, sensores especiales o lentes especiales. Nuestros animalitos que nos rodean tienen mejor visión que nosotros, visión nocturna, como el caso de los búhos, las lechuzas, que abren sus ojos y ellos ven en otro espectro que vemos distinto a nosotros. Ellos se posicionan en un árbol, ¿cierto?, están en un arbusto parado deteniéndose, y ellos pueden ver el camino térmico que va dejando el ratón. Cuando el ratón sale de su guarida, ¿cierto?, lo que hace, él va dejando un espectro térmico que él logra visualizar, y cada cierta cantidad de metros el ratón orina. Al orinar, ¿no es cierto?, deja una huella, y esa huella, ¿cierto?, después le permite ir alorosando esa situación y volver a la guarida. Entonces lo que sale, el búho, la lechuza, ¿cierto?, sale a interceptar al ratón en una cierta situación de encuentro, y lo logra atrapar. Lo mismo sucede con las serpientes, ¿cierto?, que trepan por las paredes laterales de una cueva,
y ellos están con los sensores especiales, ¿cierto?, para poder visualizar el comportamiento de vuelo de un murciélago. Los murciélagos también emiten un espectro, ¿cierto?, de baja frecuencia, con los cuales ellos pueden emitir señal y pueden rebotar, y ellos saben lo que viene, ¿cierto?, del aire, y le hacen el quite a todo este tipo de cosas. Pero también lo que hace la serpiente es seguir, ¿cierto?, con sus sensores y su lengüeta, ¿cierto?, seguir el espectro en cuestión, poder visualizar cosas que nosotros no vemos. Entonces aquí está el espectro electromagnético de una onda. Las cosas que vemos están relacionadas en un espacio físico muy pequeño, para que usted vea que las cosas tengo que verlas con cámaras especiales, infrarroja, rayo X, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ondas transversales y longitudinales. Aquí tenemos las ondas transversales, fíjese bien, tenemos un colchón de pequeñas partículas que están unidas mediante resorte, y son aquellas en que la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección de perturbación. Tú lo que haces es perturbar esto, generar un tren de onda o una perturbación en una cuerda, y la onda se propaga hacia la derecha, ¿cierto? Pero las partículas vibran en forma transversal, o sea, 90 grados respecto de la situación digamos, de perturbación. Y las ondas transversales, ¿cierto?, son ejemplos de ondas transversales, las ondas electromagnéticas. Entonces, la onda electromagnética, una onda propaga energía en un medio, incluso en el vacío. La onda electromagnética es una onda transversal que vibra, ¿cierto? Sus partículas vibran en forma transversal a la velocidad de propagación o la dirección de propagación. Hay transporte de energía, y la onda electromagnética se pueden propagar tanto en medios materiales como en medios como el vacío. Entonces ahí usted tiene el hombre corcho, ¿eh? El hombre corcho sube y baja y se mantiene quietito en el mismo lugar, y la perturbación pasa por él. Es lo ejemplar. Yo conozco un par de ellos y caen bien a todo el mundo. La onda en la que la perturbación es paralela a la dirección de propagación se denominan longitudinales. Aquí usted tiene un resorte, lo genera un tren, ¿cierto? Una cierta compresión, y obviamente esa compresión se propaga en la misma dirección de propagación y las partículas vibran en la misma dirección. Entonces usted tiene ondas longitudinales, ondas transversales, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Nos interesa en este caso la onda electromagnética, que son ondas transversales, ¿cierto? Que generan el transporte de energía a través de un campo electromagnético, y que es una perturbación del medio, que se puede propagar en el vacío con una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, que ya lo vamos a ver. Aquí un ejemplo importante lo constituye la onda sonora. Ya que estamos viendo onda, vamos a ver también la onda sonora, que se propagan en cualquier medio material sólido, líquido, gaseoso. Durante la propagación de la onda, las moléculas del medio oscilan en una dirección de propagación, al igual que la de un resorte, es decir, son ondas longitudinales. Comprimimos una parte y luego la soltamos. Esta perturbación viaja por todo el resto, como se puede apreciar en la animación. Lo que usted tiene un diapasón, entonces su profesor de música, ¿qué es lo que hacía? Golpeaba el diapasón, se lo ponía en la oreja, ¿cierto?, en el oído, cercano al oído, ¿cierto? Entonces trataba de encontrar la frecuencia 440, que es una frecuencia característica para poder afinar los instrumentos de percusión y otros más, un piano, etcétera, etcétera. Entonces son ondas longitudinales. Entonces hay zonas de compresión que le llaman zonas de rarefacción, y zonas de no comprimidas. Y ahí está el hombre corcho, el azul. Entonces son ondas, hay un movimiento, hay zonas de compresión que están junto a las partículas, y zonas de rarefacción que están juntitas, y zonas de no compresión. Y ahí tenemos el efecto clásico. Hay una onda que se propaga en el medio, entra en una antena, que es su oído. Eso se colima, ¿cierto?, a través de un oído externo, ¿cierto?, un oído medio, se canaliza y llega a una membrana que es el tímpano, que es una pequeña membrana del orden del 1 centímetro de radio o de diámetro, y esa pantalla, esa membrana, que podría ser la membrana de un tambor, de una caja,
Hace mover 3 huesitos, que son el martillo, el estribillo y el yunque, y que golpean una cóclea. Y esa cóclea está llena de un líquido y se propaga la información, y esa información decodificada viaja, ¿cierto?, con una ampliación hacia su nervio, ¿cierto?, de audición, y eso es decodificado por el cerebro. Usted me está escuchando porque todo ese proceso está llegando a través de un parlante, y ese parlante hace vibrar el medio y le llega a su oído con una frecuencia característica. Pero esa es la forma, ¿cierto?, de la onda sonora. Y una onda, digamos, de la velocidad de propagación del sonido en el aire son 340 metros por segundo. En un riel de acero, donde las partículas están más comprimidas, son del orden de los 1400 a 1500 metros por segundo. En el agua son de ese orden, entre 1400 y 1500 metros por segundo, es decir, es casi 5 veces la velocidad de propagación del sonido en el aire. ¿Por qué razón? Porque las partículas están más comprimidas, más apretaditas, y por lo tanto pueden viajar de esa manera. Además, la velocidad de propagación del sonido depende, por ejemplo, de la temperatura ambiente por el medio por el cual se propaga. Es decir, si la temperatura, hay un factor de temperatura que la regula, aparte de las propiedades del medio, que te permite tener una velocidad más o menos dentro de ciertos márgenes. Entonces, si tú propagas un sonido en la Antártida, su velocidad de propagación es totalmente diferente a la zona central o en el norte de Chile, donde hay mucha radiación solar. La temperatura es más alta. Entonces depende del medio, y si estás en el agua o la corteza terrestre, ¿cierto?, también tiene otra velocidad de propagación. Fíjense ustedes que cuando viene un terremoto o un sismo, ¿qué es lo que pasa en el campo? Los caballos comienzan a correr, se desesperan, los pollos también, las gallinas empiezan a correr porque ellos están escuchando una onda precursora de baja frecuencia, que nosotros no somos capaces de detectarla, porque ya les expliqué que nosotros tenemos un umbral de excitación, un umbral de audición y un umbral de visualización de las cosas. Entonces, como ese espectro está fuera de nuestros sentidos, lo escuchan los animalitos o lo ven los animalitos. Entonces, al escuchar el ruido, hay una onda precursora de un sismo cuando viene la liberación de energía, y eso le da un tiempo de 30 segundos. Por ejemplo, los japoneses lo que hacen, ellos tienen alarmas puestas, ¿cierto?, en todos los lugares, y cuando viene un sismo ellos tienen 30 segundos para poder colocarse el casco, los lentes e ir a la zona de seguridad. Esa alarma en Chile todavía no están puestas, no están diseñadas, no están recomendadas, ¿cierto?, por la ONEMI o dispuestas por la ONEMI. Lo que sí hay son las sirenas para los tsunamis, que con 20 minutos antes, ¿cierto?, te permite salir a las personas de los lugares de trabajo, ¿cierto?, dirigirse a los puntos más altos, o seguir un camino por donde dice siga por este camino, peligro de tsunami, etcétera, etcétera. Entonces, esas alarmas podrían estar instaladas aquí, por supuesto, pero eso está instalado en las casas, los japoneses la tienen, y le da un tiempo de 30 segundos para poder arrancar, antes de que venga la liberación de energía, que es el terremoto como tal en cuestión. Y según el sonido tenemos ondas viajeras y ondas estacionarias. La onda viajera, la propagación de la onda se realiza en el sentido único, es decir, estas ondas viajan hacia el mismo lugar sin devolverse, que sería lo que está emitiendo, ¿cierto?, esta señal. Por ejemplo, las ondas de televisión se propagan desde la antena repetidora hasta tu televisor y a todos los demás televisores de la ciudad. Las ondas viajeras se expanden libremente por el espacio o por su medio. Y acá tenemos lo que es una onda estacionaria. Estas se forman cuando una onda viajera se refleja invertida en el extremo de un medio dado. Por ejemplo, si tú tienes una cuerda que está amarrada en uno de los extremos y genera una perturbación, la perturbación viaja por encima y se refleja, ¿cierto?, por abajo. Entonces hay un desfase de 180 grados. De esta manera, ambas ondas se provenientes de la fuente y de la reflexión, producto de la reflexión en ese punto, se superponen, dando lugar a una onda estacionaria. Entonces, aquí hay puntos rojos, y esos puntos rojos se llaman los nodos, y los puntos que están oscilando se llaman antinodos. Si tú cuentas los puntos quietos, 1, 2, 3, 4, 5, y cuántos, esos serían los nodos, y los antinodos tendrías 1, 2, 3, 4, es decir, hay un desfase de n y n más 1 o n menos 1 y n, dependiendo, ¿cierto?, como tú lo veas. Los extremos son nodos,
Entonces aquí tenemos un nodo que sería ese punto que está ahí es un nodo, no está quieto en todo momento, el punto B es un nodo, ese otro punto es un nodo y ese otro punto es un nodo, y los antinodos sería el punto A. Este punto que está aquí es un antinodo, ese punto que está ahí es un antinodo y ese punto que está ahí también es un antinodo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Si eso es n, el otro tiene n menos 1, tiene 4. O si esto es n, este tiene n más 1, dependiendo, ¿cierto?, la posición, el número de nodos y el número de antinodos. Otra cosa importante que aprovecho de ver, el efecto Doppler. Ahí tenemos una fuente sonora que está emitiendo un sonido con una frecuencia característica. Las ondas que lo van adelantando están mucho más apretaditos, por lo tanto eso tiene asociado una longitud de onda y una frecuencia. En cambio, las ondas que están detrás del móvil son mucho más grandes, la separación entre las ondas. Cuando la fuente que genera la onda o el observador están en movimiento relativo, el sonido se presenta con una frecuencia que depende de la velocidad con la que se está moviendo, ya sea el observador y la fuente. Entonces hay un movimiento relativo fuente, ¿cierto? Fuente, observador. Y depende, ¿cierto?, de esa situación. Acá tenemos el caso 1 y el caso 2. La onda, ¿cierto? La ambulancia viene emitiendo la señal, lo va siguiendo, o la onda, ¿cierto?, viene detrás de él, va en caso contrario. Entonces un observador situado ante la vía aprecia que el sonido emitido por la sirena de una ambulancia que pasa delante de él a gran velocidad es más agudo cuando se acerca, mayor frecuencia, que sería el caso 1, y más grave cuando se aleja, menor frecuencia. Entonces ahí están los observadores. Entonces cuando la ambulancia pasa por frente tuyo, el sonido es muy agudo, pero cuando ya se va alejando, pasó por ti, la separación de la onda es más grande y por lo tanto, ¿cierto?, el sonido es más grave, no es tan agudo. Este efecto fue observado, ¿cierto?, por el físico austriaco Christian Doppler, ¿ya?, en 1842. Entonces eso depende de qué cosa, del movimiento relativo, de la velocidad de la fuente del observador, y depende de la frecuencia con la cual se emite. Y acá tenemos una velocidad supersónica. Esto ocurre, ¿cierto?, cuando un cuerpo se mueve a una velocidad del sonido unos 340 metros partido por segundo, es decir, cuando hay una partícula que es capaz de igualar o superar esta velocidad, es decir, recorre 340 metros en un segundo, entonces el cuerpo emisor se mueve a una velocidad 1, esa frente de onda se superpone en la punta, en el cono, y eso da lugar a la barrera del sonido. Entonces la velocidad del sonido se denomina un Mach 1. Nuestros aviones de combate, los F-16, en plena autonomía de vuelo, son capaces, ¿cierto?, de alcanzar velocidades que son hasta 5 veces la velocidad del sonido, o sea, 1500, 1600 metros partido por segundo. ¿Ya? Es decir, rompe la barrera del sonido 4 o 5 veces. Y eso te genera, ¿cierto?, una problemática en el medio, hay una cierta condensación de las partículas y se crea una especie de cono y se rompe la barrera del sonido. Al romper la barrera del sonido se genera una gran liberación de energía. Cuando un cuerpo sobrepasa la velocidad del sonido, es decir, la Mach 1,2, por ejemplo, observamos que cómo deja un cono de esta onda tras de sí, conocido como el cono de Mach. Ese cono es una onda de muy alta presión en el aire, por lo que equivale a un sonido muy intenso. Esta es la razón por la que oigamos unos violentos estallidos cuando un avión supersónico pasa cerca de nosotros. Entonces, normalmente nuestros pilotos de guerra, en sus procesos de entrenamiento constante, ellos logran romper la barrera del sonido mar afuera, o al interior del desierto, donde no haya mucho poblado, muchas personas, y ahí, ¿cierto?, ellos logran romper lo que es la barrera del sonido. Y se producen estallidos. Si pasaran a muy baja altura sobre Valparaíso, Viña, ¿cierto?, generaría un estruendo, eso rompería varios vidrios alrededor, y además de eso, ¿cierto?, va a activar toda la alarma de los automóviles, de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se quiere romper la barrera del sonido, se hace mar afuera. ¿Se puede romper la barrera del sonido desde el espacio? No, porque en el espacio no hay medio en cuestión. O sea,
si tú lo ves desde ese punto de vista, pero sí tú puedes alcanzar velocidades mucho mayores que la velocidad del sonido. Y de hecho, cuando sale un cohete necesita vencer la fuerza de gravedad del planeta y por eso sale en forma vertical y luego genera una especie de giro para poder salir afuera. Pero eventualmente se podría romper la barrera del sonido. Lo que sí hay, Marco, lo que sí hay ecuaciones que te impiden que el hombre pueda viajar a la velocidad de la luz, ¿ya? Porque la masa tiende a ser infinita, tiende a cero. Hasta el momento hay ecuaciones relativistas que impedirían que el hombre pueda viajar a la velocidad de la luz. Por lo tanto, cuando uno ve eso en la televisión o ve en el teatro, cuando dice vamos a pasar al hiperespacio y alcanzan la barrera del sonido, o sea, la velocidad de la luz, eso todavía no es parte del sistema. Se han hecho pruebas para partículas sin masa y para que alcancen la velocidad de la luz. Pero se podría romper la barrera del sonido en el espacio. No hay medio material, sí, pero se puede avanzar a una situación de esas características. No sé si hay alguna consulta, duda de esto. No, profe. Esto No. fue como una especie de introducción para entender el concepto cuando hablemos de, se dice una onda electromagnética transversal. Entonces todos esos pequeños conceptos ya los tenemos internalizados, ¿me entiendes? Determine la frecuencia angular, determine el periodo, determine la frecuencia, cuál es la longitud de onda. Entonces esos fenómenos o esos significados ya los tenemos internalizados en la situación. Entonces ahora vamos a comenzar a ver lo que son las ondas electromagnéticas. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo al tiro, por favor. Vaya nomás, profe, no se preocupe. Ven ahí, JPM. Bueno, hermano, vale por la luca. Ya. Vamos a comenzar a ver la onda electromagnética. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es una onda, qué características tiene la onda electromagnética, por lo tanto ya tenemos avanzado gran parte de lo que vamos a tratar de explicar. Entonces lo que usted ve aquí es el campo eléctrico y el campo magnético. Algunos autores le llaman H, otros B. Y tiene aquí el perfil de una onda, ¿se da cuenta? El azul sería el movimiento del campo electromagnético como se está propagando. Tiene un valor máximo, eso serían las crestas, esto sería el valle, y la distancia entre estos dos puntos, la longitud de onda, asociado a la longitud de onda tiene el periodo, que sería el tiempo que demora la partícula en realizar una oscilación completa, tiene asociado lo que es la frecuencia, y están en fase. ¿Se dan cuenta? Cuando este tiene un máximo, este también tiene un máximo, un 0, 0. Máximo, máximo, 0, 0. Entonces están en fase. Y son ambos, el campo eléctrico y el campo magnético son mutuamente perpendiculares. Entonces aquí también hay que entender que hay dos visiones sobre la propagación de la luz. Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones del campo electromagnético. Entonces Maxwell asegura, ¿cierto?, que la luz se propaga como una onda electromagnética, al igual que Huygens. El problema para tratar de explicar los fenómenos físicos de propagación de la luz, es decir, cuando tú hablas de movimiento ondulatorio, la luz se propaga como una onda a través de un campo electromagnético. Y Newton dice, mire, la luz se propaga como pequeños corpúsculos en línea recta. En todo el medio hizo igual tropismo en resonancia señal, de acuerdo al ideal acá, y logra esta información.
Cuando tú no tienes la frecuencia de cierto, obviamente no vas a echar la señal. No sucede un motivo. Nosotros sabemos que la Copa América, ¿cierto? La está pasando Canal 13, que tiene una cierta frecuencia determinada en el espectro. Si yo coloco el canal de Chilevisión o coloco Televisión Nacional, va a ser imposible poder ver la Copa América, porque no estoy en la misma frecuencia. Entonces En tengo el que colocar, CDF. ¿ah? En el CDF. O el Ahí la CDF, van. claro, pero eso tú tienes que tener una cajita, ¿cierto? Que te decodifique la información. ¿No? Y El esa cajita, 54 ¿cierto? ahí básico, ¿no? Claro, TNT Sports. lo que hace el CDF o el TNT Sport, te mandan la información, pero te la mandan decodificada. Yo expliqué la otra vez cierto comportamiento que tenía una partícula que tenía que hacer un pago para que se fuera a posicionar a un punto determinado de la pantalla y eso te formara una figura. Lo mismo sucede, ellos a través del campo electromagnético te mandan una señal encriptada, si tú quieres, y tu caja, ¿cierto? Con una señal específica logra desencriptar eso, te pones de acuerdo, tú tienes un pago y tú logras ver el partido en cuestión, o la noticia, o la pelea, lo que tú quieras ver. Pero eso se hace por una cajita que te la entrega el proveedor de tu señal. Ahora, cuando hay muchas antenas en un lugar, yo explicaba en la mañana que te entregan 80, a mí me dicen, mire, le estamos entregando, porque ya lo fue, 80 megabytes, ese es el contrato, pero en realidad me llegan como 20, 22, porque obviamente cuando se lanza la señal al medio, aquí tengo yo muchas antenas receptoras de la misma señal que están mandando. Entonces, obviamente, se debilita la información. Entonces, cuando está toda la gente de acuerdo, ¿cierto?, para trabajar en teleclase, la señal tiende a caer y por eso tenemos problemas muchas veces de poder captar, ¿cierto? No me abre el computador, no me abre esto otro, etcétera, etcétera. Maxwell entonces plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas que están oscilando y estaban compuestas por campo eléctrico y campos magnéticos variables con el tiempo. Es decir, los campos eléctricos y campos magnéticos dependen de la posición y del tiempo. Y toda carga acelerada radia, ¿cierto?, una onda electromagnética. ¿Cuál es el fundamento teórico? La ley de Faraday-Henry dice que un campo magnético variable, fíjense bien que aquí hay un campo magnético que está creciendo, no todas las flechas son del mismo tamaño, está creciendo, origina un campo eléctrico variable. Y la ley de Ampère-Maxwell, un campo eléctrico variable, también está variando el campo eléctrico, origina un campo magnético B. Entonces, esos son los fundamentos teóricos o los pilares en los cuales se basa toda la situación. Aquí lo que tengo es una antena que está generando el comportamiento de un electrón y te genera, ¿cierto?, un campo eléctrico, que el verde, el punto de máxima perturbación es lo que se llama la amplitud, tengo un punto cero, y entre ese punto y ese punto tengo una longitud de onda, si yo lo proyecto. Dos puntos, perdón, que tiene una misma perturbación, sería el otro punto que está aquí. Y cuando este vale 0, 0, este también vale 0, se interceptan ahí un punto y este vale un máximo, el otro también vale un máximo. Y ambos son perpendiculares entre sí. O sea, son dos ondas transversales que además son perpendiculares. Una se debe al campo eléctrico y el otro al campo magnético. Fíjense ustedes que le voy a hacer una observación adicional, pero acá llegó una compañía, no sé por qué lo hicieron, pero colocaron uno a los alambres. Yo llevo trabajando ya, yo viviendo como 22 años, acá en este condominio, me compré mi apartamento, lo terminé de pagar el año pasado, pero nunca se había hecho mantención a los cables. Y ahora llegaron una compañía, ¿cierto? Y se colocaron unos separadores. ¿Para qué? Para que los cables que llevan la electricidad no se puedan juntar. Y eso lo hicieron, y eso va a quedar con una cierta separación entonces en un tiempo de invierno donde haya mucho viento o mucha tempestad, y van a impedir, ¿cierto?, que se puedan juntar los cables y hacer un cortocircuito. Y además de eso, van a tener que podar ciertos árboles y ciertas palmeras, por el cual entre medio, ¿cierto?, pasan
unos cables de limpiando los transformadores, están limpiando los transformadores, hablo, ¿cierto?, con agua décima para evitar, ¿o cierto?, para limpiar de la sulfatización, como lo hace una batería, los electrodos, o para limpiar, ¿lo cierto?, la salinización de los conectores, sacar los restos de cuerda, de volantín y lo curado, las zapatillas que están colgando, y todo ese tipo de cosas. Y CNG, es cierto, que fue la nueva empresa que se formó, que es propiedad de los chinos, están haciendo todo ese trabajo que yo no veía hace más o menos unos 20, 30 años. Ya les he dicho que más de alguna vez nuestro Chile funciona de la siguiente manera: aquí tiene que morir una persona para que se hagan los arreglos definitivos. Mira a alguien, no se hace nada y se piensa, ¿cierto?, que la mantención es nula. ¿Para qué vamos a gastar si todo sigue funcionando? Todo eso es ahorro y costo. En cambio, tiene que venir una mentalidad europea, una mentalidad oriental, a sacarnos de esa modorra, de esa cuestión cansina que tenemos nosotros los latinos, y ellos le hacen mantención, sobre todo, por ejemplo, a las pistas concesionadas. Si tú te vas por el Troncal Sur, da mucho gusto y agrado en irte a Olmué, por ejemplo. Yo a Olmué en mi camioneta podré llegar en unos 12, 15 minutos a Peña Blanca. Me puedo ir a 100, a 120 porque lo permite. Es una carretera concesionada que siempre la están reparando, el pavimento lo están repavimentando, están sacando la basura, de repente pasa un camión con cartones o papeles, y si no lo dejaron bien eh, bien tapado, ¿cierto? Va botando una serie de cosas, de papeles, cartón y eso los tipos van limpiando, y hay gente que trabaja en eso todos los días limpiando y limpiando las carreteras. Entonces tú pagas 800 pesos porque hay una mantención continua de los trabajos, pero eso es de una empresa española, de una empresa francesa que mantiene. Eso es debido a que hay una empresa francesa, una empresa española que mantiene las cosas como tal, pues no como lo hacemos los chilenos. Entonces, todos estos tratados que estamos haciendo, todos estos procesos digamos, de mantención, contemplan la mantención. Ahora con el aeropuerto que se está construyendo, que es una empresa francesa que controla el tráfico, va a ser un aeropuerto concesionado, pero es una empresa externa, pues, y dentro de sus planes tiene concesionado todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hace el Estado chileno, digo Estado chileno, no el gobierno de turno, el Estado chileno, lo que hace es pasarle la concesión por 20, por 30 años para que puedan recuperar su ganancia y su inversión. Pero da mucho agrado ciertas cosas que se han hecho, y hay lo veo desde el punto de vista de la mantención de esta situación. Entonces, las ondas electromagnéticas se generan cuando se aceleran carga eléctrica, cosa que ya lo dijimos, cuando los electrones ligados a los átomos y las moléculas verifican transiciones a un estado de menor energía. Al generar, o cierto, al bajar a un estado de menor energía, liberan, cierto, un electrón, y ese electrón viaja y por lo tanto se aceleran, y eso da lugar, o cierto, a una onda electromagnética. Entonces, esto es lo que sucede, pues. En Brasil, aquí está el estadio, una cámara, Chile-Bolivia, 5-0, ¿cierto? Nada más, y de fondo juega Deportes Limache. Entonces, la cámara está ahí, se levanta la información a través de una antena, esa antena va a un satélite, ese satélite lo reenvía a otra antena, Longovilo, y eso lo lleva a un canal de televisión, el canal de televisión reenvía esta cosa y llega a tu casa. Y aquí está el perfil de una onda de campo electromagnético, una antena receptora y un campo magnético. Entonces, las ondas electromagnéticas son ondas planas, son transversales, varían en forma transversal a la dirección de propagación, en este caso el eje Z, con los campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí. Se da cuenta, el azul es el campo magnético, que está oscilando en el plano del eje de las X o Y, y este, es cierto, es el campo eléctrico que está variando en este otro eje, que sería el eje X, Y, Z.
Entonces son mutuamente perpendiculares y la distancia entre esos puntos es lo que se llama lambda, la perturbación. O podría ser entre ese punto y ese punto. O podría ser entre este valle y ese valle. Cualquier posición tiene una misma perturbación. Y se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces el estado de polarización es el estado, ¿cierto?, de dirección de vibración del campo eléctrico. En este caso sería el eje de las Y. ¿Cierto? Este es el eje Z, el eje de la Y, el eje de la X. Ahora, la onda electromagnética se propaga en el vacío con una velocidad c que es igual al producto de lambda por mu, que donde mu es la frecuencia. Lambda es la longitud de onda, wavelength, ahí está, ¿cierto? Que es la longitud de onda, mu es la frecuencia y c la velocidad de la luz. Y ahí va la dirección de propagación. Entonces tenemos un campo magnético, esas características, y tenemos un campo eléctrico en ese sentido. Son mutuamente transversales y la velocidad de la luz c es lambda por f. Y la onda electromagnética tiene la dirección k del vector donde k es E cruz B. Entonces tengo el campo eléctrico, que está variando en ese sentido, y el campo magnético lo hace en forma transversal en esta otro a través del eje Z. Y el campo eléctrico lo hace a través del eje de las Y. Entonces si tú llevas E cruz B, tú llevas el campo eléctrico, lo llevas hacia el eje, al eje B, E cruz B, entonces te indica la dirección de propagación a través del eje de la X. Entonces, otras características de esta onda, las ondas transversales, son ondas transversales, las OME, ondas electromagnéticas, son ondas transversales planas, su dirección de propagación es perpendicular a la dirección de propagación. Varían, ¿no es cierto?, en forma perpendicular a la dirección de propagación, es perpendicular al campo magnético y a la velocidad donde I y B están en fase. ¿Se dan cuenta? 0, 0, 0, 0. Valor máximo, están en fase. Y se propagan con una velocidad, ¿cierto?, de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿Y qué es lo que C? Tú lo puedes obtener de la siguiente relación. Colocas 1 partido por o dividido por la raíz de epsilon 0 mu sub 0. Epsilon 0 es 8,85 por 10 a la hora menos 12 colón cuadrado newton metro cuadrado. Y mu sub 0 es 4pi por 10 a la hora menos 7 tesla metro ampere. Si tú haces esa información, les extraes raíz a esos números y colocas 1 partido por eso, te da un valor de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces se propaga en el vacío a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o en un medio material a una velocidad v igual a c partido por n. ¿Qué es lo que es n? N es el índice de refracción del medio por el cual se propaga. El n del aire vale 1. Por lo tanto, si tú divides la velocidad de propagación del sonido o la velocidad de la luz en el aire, ¿cierto? Sería v es igual a c partido por 1, te queda v igual a c. Lo hace con la velocidad de la luz. Entonces el n es el índice de refracción que lo vamos a ver o lo vamos a redefinir cuando veamos óptica geométrica, que es lo próximo que viene. Y la velocidad v igual a la velocidad c de la luz, y es la razón, el cociente o la división entre los campos eléctricos y campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico y campo magnético, o la razón entre la frecuencia angular y k. ¿Qué es lo que es k? El número de onda. O también C es igual a la multiplicación de lambda por la frecuencia. El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. Entonces, para darle una cierta estructura a esta onda, vamos a suponer que la onda electromagnética, es una onda plana. Las amplitudes de E y B varían en función del tiempo y de la posición y el tiempo.
y los campos oscilan temporalmente en una forma senozoidal. Puede suceder que algún texto, algún apunte o algún libro le den la forma cosenoidal. La función seno, la función coseno, que están disfasados o están, ¿no es cierto?, desfasados en pi medios, a medida que se propagan y que pueden describirse matemáticamente empleando una combinación de funciones armónicas. Entonces, el campo eléctrico es igual al producto de C por B. Si yo quiero determinar C, es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué es lo que está ahí? Pues C es la razón entre el campo eléctrico y campo magnético. Entonces, este es el eje de las Y, que es J, y este es el eje de las X, ¿cierto? Que es el I unitario, y ese ya va el K unitario. Entonces, el perfil de onda o la onda del campo electromagnético, que es función de la posición en el tiempo, es la amplitud E sub 0 por la función seno factor de kx menos omega t j. Que lo que es k es el número de onda, y el número de onda es 2pi partido por lambda. X la posición menos omega t. Que lo que es omega es 2pi partido por el periodo, o 2pi por la frecuencia, y t es el tiempo. Y la velocidad de propagación es la razón entre la velocidad angular y el número de onda. Ahora, ¿por qué negativo? Porque viene en la dirección positiva del eje de la X. Si va en sentido negativo del eje de la X, esto sería un signo positivo. Y el campo magnético es el campo, ¿cierto?, que depende de la posición del tiempo en la amplitud por seno de kx menos omega t en la situación K, porque está, ¿cierto?, oscilando de esta manera, en la dirección K del eje de la Z. Son mutuamente perpendiculares. Entonces, si tú llevas el J al K, el I al Z, regla la mano derecha, el dedo gordo para donde te apunta, en la dirección del eje de las X. Ahora, ya dijimos que la onda, esencialmente, no hay transporte de masa, sino que hay transporte de energía. Entonces, la cantidad más importante es la energía que incide sobre una unidad de área y una unidad de tiempo. A esto se le llama la intensidad, y el vector de Poynting recoge este concepto y además nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces el vector de Poynting, S, es igual a 1 partido por μ sub 0 E cruz B. Si E está dado en forma de magnitud o módulo, y el B también, hago el producto cruz, coloco el número por el número de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Si son perpendiculares, seno 90 grados vale 1, porque son mutuamente perpendiculares. Así que te queda la magnitud del primero vector por el segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Pero si están en forma de componentes, IJK, y las componentes de B son BX, BY, BZ, tendré que hacer, ¿cierto?, el determinante de 3 por 3 y reducirlo a 1 de 2 por 2. Cosa que ya lo hicimos cuando vimos el producto cruz. Entonces aquí estamos ocupando el producto cruz por segunda vez, ¿cierto?, al generar o a determinar el vector de Poynting, que es el vector que me determina, ¿cierto?, la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Qué características adicionales tiene la onda electromagnética? Es una perturbación en el espacio y en el tiempo que transmite energía asociada a un campo eléctrico y un campo magnético. La densidad de energía U es la energía por unidad de volumen, Joule partido por metro cúbico, que porta una onda electromagnética. Y la onda electromagnética tiene una densidad magnética y una eléctrica que comparten por igual. Entonces aquí tenemos la densidad de energía en función del campo eléctrico y la densidad de energía en función del campo magnético. En el primer caso es un medio de E sub 0, y E sub 0, ¿cierto?, es 8,85 por 10 a la hora menos 12, a la menos 12, ¿cierto?, Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. O también E sub 0 es igual a K es 1 partido por 4 pi epsilon 0, así que epsilon 0 es igual a 1 partido por 4 pi K, donde K vale 9 por 10 elevado a 9. Y la densidad, ¿cierto?, o la densidad de energía para el campo magnético
es un medio de B cuadrado partido por mu sub 0. La densidad de energía total de la onda electromagnética está dado por la suma de las dos energías, un medio de E sub 0, que es la constante de permeabilidad por el campo eléctrico al cuadrado, más el campo magnético partido por 2 mu sub 0. O dado que la energía se comparte por igual, la densidad de energía es E sub 0 por E cuadrado, o S es igual a B cuadrado partido por mu sub 0. Entonces la densidad de energía promedio es un medio de E sub 0 por el campo eléctrico promedio, y U promedio es E sub 0 por E cuadrado, ¿cierto? Promedio. ¿Cómo va el partido? ¿Aló? ¿Quién está jugando? Deportes Limache. ¿Aló? Profe. ¿Quién está jugando? ¿Aló? Nadie. No sé, profe, estamos aprendiendo. Deporte Lima se perdió 4-1 ayer, pues, profe. ¿No está jugando Deportes Limache? No. Ya. La intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia partida por unidad de área. Entonces aquí tienes un área, tienes la energía solar que llega como un campo electromagnético, y la intensidad es la potencia partida por unidad de área. La onda electromagnética recorre una cierta distancia, y la distancia, ¿cierto?, la puedo expresar como velocidad por tiempo, como se propaga con una velocidad c, entonces esa distancia c por a, y recorre esa área a través de un área, ¿cierto?, como se muestra en la figura. Entonces la energía total es la densidad por unidad de volumen. Ahí tengo la densidad de energía por la unidad de volumen, área por longitud, ¿cierto? Para recorrer ese cubo. Eso es C por T. Y eso es la U, ¿cierto? Que es la densidad de energía por unidad de volumen. Largo por ancho. Ese es el largo y este es el ancho. Y la intensidad entonces será la potencia total partido por el área. Y la energía total, ¿no es cierto?, es la energía total por unidad de tiempo. Y un partido por metro cúbico, ¿cierto?, por el área. Entonces te queda que la energía total es U CT por A. U es la densidad de energía, C es la velocidad de la luz, T es el tiempo que demoran en atravesar esa área por el área, partido por T por área. Entonces se te van esas dos informaciones y te queda que la intensidad es UC, o sea, la densidad de energía por la velocidad de la luz. Y como U es igual a E sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado, entonces la intensidad total es la velocidad de la luz por E sub 0 por el campo eléctrico medio. Entonces ahí tenemos la intensidad, es la potencia partida en área, o también en términos de la intensidad promedio, un medio de C por E sub 0 por el campo eléctrico medio al cuadrado. Y la energía total, ¿no es cierto? Ya sabemos, la intensidad total es C mu sub 0 B cuadrado medios, o también 2C por B cuadrado RMS partido por mu sub 0. Y la energía total entonces queda la misma expresión que la que estoy mostrando acá. Y aquí está nuevamente el espectro electromagnético. Estamos entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros, y eso es la visualización de los colores de las cosas que nosotros podemos ver. Fuera de ese rango tenemos que usar sensores, cámaras o lentes especiales para poder visualizar la información. Hay algunos animalitos que son mucho más aventajados con nosotros, ¿cierto? Lo mismo sucede con este individuo o espécimen que llega con un cohete, ¿cierto? Y él tenía en su brazo, tenía un cierto decodificación. ¿Cuánto era el alien? No, ¿cuánto era? El tipo que tenía un decodificador, ¿cierto? Y él podía hacerse invisible y podía ver todos los espectros, la cuestión térmica y una serie de cosas, porque los cuerpos irradian una cierta información. ¿Cuánto era ese
no me recuerdo muy bien. ¿Cómo se llama esa película? Depredador. El depredador, ¿cierto? Llegaba, se hacía invisible. Entonces el artista lo que hace, ¿cierto? Es cubrirse con barro húmedo, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Que la señal salga a través de su cuerpo. Toda esa energía térmica que el tipo captaba. Y se la hacen también invisible. Pero cubriéndose con barro. Entonces la intensidad de la energía electromagnética es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área y por unidad de volumen. Y la intensidad entonces potencia por área, y en función del campo, la potencia es E por B, campo eléctrico por el campo magnético partido por μ sub 0, o C, B cuadrado μ sub 0, o E cuadrado C por μ sub 0. O también lo puedes expresar como C por E sub 0 por E cuadrado. La intensidad media que se propaga en la mitad de la expresión anterior. Entonces eso es un medio de E sub 0 de la amplitud del campo eléctrico por la amplitud del campo magnético, partido por la constante de permeabilidad, de permitividad del medio, es un medio de C, recuerda que el campo eléctrico es C por B sub 0, entonces te queda C, B sub 0 por B sub 0, te queda B sub 0 cuadrado μ, o también un medio de E sub 0 partido por 2C μ sub 0, y eso es un medio de C por E sub 0 de la constante de permitividad por el campo eléctrico al cuadrado. La intensidad de una onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia por ser I proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Y con eso estamos en condiciones entonces de poder evaluar algunos ejercicios en cuestión. No sé si hay alguna duda, alguna consulta del aspecto teórico técnico. Todo ok. Ya. Bien, vamos a resolver entonces algunos problemas. En realidad los problemas los tengo resueltos. Se los voy a explicar un poco. Dice acá que hay un campo electromagnético de una onda que se propaga en el aire de acuerdo a B de xt 1 por 10 elevado a la menos 7 seno de omega t más 2 pi lambda por x en dirección j. Entonces, el campo magnético, que depende de la posición en el tiempo, tiene una amplitud B sub 0, 1 por 10 a la menos 7. La frecuencia angular es W 1 por 10 elevado a 15 y el número de ondas, ¿cierto?, es K igual a 2 pi lambda. Entonces, el sentido de la onda se propaga hacia la parte negativa del eje de la X, ¿cierto? Si uno hace el E cruz B, esto va en función J, ¿cierto? Y si el J tú lo llevas hacia el eje X para que sean perpendiculares, te indica en dirección negativo del eje de las X. La longitud de onda, nosotros sabemos que la frecuencia angular es 2 pi por la frecuencia, eso lo vimos cuando vimos el movimiento, ¿cierto?, de una partícula a través de un campo magnético que sufre una fuerza deflectora y hace que éste se curve hacia arriba y hacia abajo, y con la regla de la mano derecha determinamos el sentido de curvatura, y eso hace, ¿cierto?, que entre, ¿cierto?, hay un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza magnética, y hace que eso describa un círculo de radio R, y por lo tanto asociado a eso hay un periodo, una frecuencia y una frecuencia angular. Y la frecuencia angular es 2 pi por la frecuencia. Entonces la frecuencia es W, que es eso, 1 por 10 elevado a 15, partido en 2 pi, en 6,28 Hz. Entonces lambda es C, la velocidad de la luz, partido por la frecuencia. Y eso da lugar a un valor de 6 pi, 3 por 2 son 6 pi, y esto te queda 8 menos 15, te queda menos 7 metros. Entonces eso es la longitud de onda, lambda 6 pi o 3 o 6 por 3,14 por 10 a la menos 7. Entonces aquí estaba el campo magnético y ese es el campo eléctrico. Entonces tú haces E cruz B, llevas el campo eléctrico, ¿cierto? Lo levantas y lo llevas hacia el B y el dedo gordo te apunta, ¿cierto?, hacia el lado negativo del eje de la X en dirección en cuestión, y ese vector es el vector de Poynting.
Luego, usando la definición del vector de Poynting, vamos a determinar, determinamos el sentido de propagación, la longitud de onda, una expresión para el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es de xt, es la amplitud, E sub 0 por C, porque recuerda que el campo magnético B sub 0, es cierto, es C por el campo eléctrico. Perdón, el campo eléctrico E sub 0, recuerda que C es igual a E sub 0 partido por B, o sea que E sub 0 es igual a C por B sub 0. Ahí tiene el B sub 0 por C, y C que lo que es la velocidad de la luz, seno de omega t, 1 por 10 a la 15 t, más 2pi lambda. Eso vale 2pi, y lambda vale 6 por 10 a la hora menos 7, x, en dirección, ¿no es cierto?, K. Volmetro, ahí está vibrando, ¿cierto?, en esa señal. Entonces te queda 1 por 3, son 3 por 10 elevado a la 1, y eso es 30, seno de omega t, partido por 2pi, por 6 por 10 a la menos 7x, en dirección K, volmetro. Y ese sería entonces el vector campo eléctrico. Tenemos el vector campo magnético, la frecuencia angular y la longitud de onda. Y luego nos piden la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, un medio de C por E sub 0 por E sub 0 al cuadrado. Un medio, ¿cierto? Ahí está un medio de la velocidad de la luz, que es C, partido por epsilon 0. Y epsilon 0 vale 1 partido por 4pi por 10 elevado al 9. Y por E sub 0 al cuadrado. ¿De dónde sale ese valor 1 partido por 4pi por 10 elevado a 9? Lo vamos a hacer. Para que pueda entender de dónde salió. ¿De dónde salió el... Entonces nosotros sabemos que K, que es la constante colombiana, eso es igual a 1 partido por 4 pi epsilon 0. Entonces de aquí nosotros vamos a hacer hacia el otro lado, ahí, vamos a despejar epsilon 0. Sabemos que la constante K es 1 partido por 4 pi epsilon 0. Entonces lo que hago es despejar epsilon 0, y el K que está pasa multiplicando, y el K que está multiplicando pasa dividiendo, y esto es equivalente a 1 por 4 pi por 9 por 10 elevado a 9. Entonces ahí está el valor de epsilon 0. El valor de epsilon 0 es 1 partido por 4 pi por 9 exponente 9, que es lo que aparece aquí. C es la velocidad de la luz. Ahí tengo un medio. Aparece el E sub 0 al cuadrado, que vale 30. Ahí está. 30 al cuadrado, pero aparece epsilon 0. Y epsilon 0 es 1 partido por 4 pi por 10 elevado a 9. Y eso te da un valor de 1,2 watts por metro cuadrado por hora. Recuerda que esto es la cantidad de energía que llega, ¿cierto?, por unidad de área
por unidad de tiempo. Ahí está la explicación, ¿no es cierto?, que yo se las coloqué en la mañana. Aquí está cómo se determina epsilon 0, 1 partido por 4 pi, 9 por 10 elevado a 9, que es toda esa expresión. Y la energía, luego nos pide, ¿no es cierto?, luego nos piden la energía transportada a través de una superficie de 3 metros cuadrados durante 2 horas. Entonces la energía asociada, ¿cierto?, es el vector de Poynting por área por unidad de tiempo. Eso vale 1,2 por el área, que son 3 metros cuadrados. Con ese metro cuadrado se van. Y me queda 2 horas. Y esas 2 horas las multiplico por 360. Entonces se te va la hora y te queda 25.920 joules, que sería la energía transportada a través de una superficie de 3 metros cuadrados. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Tiene otro ejercicio, profe, para explicar? Por supuesto, si son varios ejercicios, y este es el primero. Así que no se preocupe. Ya. Dice: el campo magnético de la onda electromagnética viene dada por la siguiente expresión. El campo magnético está vibrando ahí, ¿cierto? Para que sea 90 grados, el campo magnético tiene que ser perpendicular a él, entonces es del tipo B I de T, que está vibrando de esta manera, porque no es XT, es IT, es igual a la amplitud V sub 0, seno de KI más omega T I, y lo hace en ese sentido. Entonces es la presión, el V sub 0, la onda se propaga en una dirección menos I, ¿cierto?, en el cual está el vector de Poynting, y usando la expresión tenemos a LS como el vector de Poynting 1 partido por epsilon nu sub 0 E cruz B. Por lo tanto, el campo magnético de IT es igual a menos B sub 0 C, ¿cierto?, seno de omega T más KI veces I. Y esta sería entonces la expresión vectorial del campo eléctrico. Acá lo que tenemos dice: escriba las siguientes expresiones para los campos eléctricos magnéticos de una onda electromagnética plana sinusoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz. 1 giga son 10 elevado a 9, y que viaja en la dirección positiva del eje de la X. La amplitud del campo eléctrico es de 300 voltmetros. Entonces las frecuencias son 3 gigas. Y 1 giga son 10 elevado a 9, ¿no? Hertz. El E máximo, el campo eléctrico máximo, es de 300 voltmetros. Y eso es 3 por 10 elevado a 2. Los 300 lo multiplico por 100. 3 por 100 te queda 300 voltmetros. Entonces sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son: V de xt es un V máximo, que es la amplitud coseno de kx menos omega t. Y para el campo eléctrico es una expresión del tipo E de xt es igual a E max coseno de kx menos omega t. Aquí le dieron una funcionalidad, ¿cierto?, de coseno, una función cosenoidal. Y ya sabemos que la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético es la velocidad de la luz, así que si tú despejas el C, el B máximo, que estaba dividiendo, pasa multiplicando, y C, que estaba aquí, pasa dividiendo, entonces te queda que el E máximo es 3 por 10 elevado a 2 voltmetro, dividido por la velocidad de la luz. 3 partido por 3 te queda 1 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. Y la frecuencia angular es 2 pi por la frecuencia. 2 por 3,14, las frecuencias son 3 por 10 elevado a 9 gigahertz, por eso te quedó elevado a 9, y eso te queda 1,884 por 10 elevado a 10, y te queda radián partido por segundo. Y el número de onda es la razón entre la velocidad angular y la velocidad de la luz.
La velocidad angular la acabamos de determinar, 1,884 por exponente 10 radianes partido por segundo, y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso te queda 6,28 por 10 elevado a 1. Y eso es 1 partido por metro. Por lo tanto, el campo magnético es igual a su amplitud, que vale 1 por 10 elevado a menos 6, pero es lo mismo que yo coloque 1, un microtesla, porque 10 elevado a la menos 6 es una micra, ¿cierto? Entonces lo puedo dejar como microtesla. Coseno de kx, el k vale 6,28 por 10 elevado a 1x, menos omega t, y omega era 1,1884 por 10 elevado a t, y el campo eléctrico son los 3 volmetros coseno de 6,28 por 10 elevado a 1, que es omega, y el K que no cambia tampoco, 1,884 por 10 elevado a 10 t. Entonces, a partir de esa información logramos determinar el vector campo eléctrico de la onda y el vector campo magnético también de la onda en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Bien, continuamos. El campo eléctrico de una onda electromagnética viene dado por la expresión I es sub 0i coseno de kx menos omega t. Encuentre la amplitud del campo magnético correspondiente, la longitud de onda y la frecuencia de. Entonces sabemos que una onda electromagnética se cumple que la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético te da C, así que pasamos al otro lado dividiendo el C, nos queda el campo magnético, entonces te queda que el E máximo es 1 por 10 elevado a 2, que es el E máximo, el 100, partido por la velocidad de la luz, y 1 partido por 3, 0,33 por 10 elevado a menos 6. O sea, 0,33, el 10 elevado a menos 6 lo sintetizo y lo escribo como micra, Tesla. Y el K, el número de ondas 2 pi lambda, de aquí despejo lambda, está dividiendo, pasa multiplicando, y el K que está multiplicando pasa dividiendo, que a 6,28 dividido por K, y K vale 1 por 10 elevado a 7. Y si tú divides 6,28 dividido por 1, por 10 elevado a la 7, te queda 0,628, seguramente queda la menos 6, y eso la menos 6 lo sintetiza como un micrometro, que sería la longitud de onda. ¿Y qué es lo que es la longitud de onda? Dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. La frecuencia es C, recuerda que la multiplicación de C es lambda por la frecuencia, así que despejamos ahí adecuadamente. Lo que era lambda que estaba multiplicando pasa dividiendo, te queda C, la velocidad de la luz, partido por la longitud de onda, 0,628 exponente a la menos 6, eso te queda 477 exponente 12 Hz. Y el 12 es una tera, por eso te queda 477 terahertz. De aquí pasaste de Hz a tera, pero absorbiendo los 10 elevado a 12. Profe, tengo una duda ¿Qué duda? de ese problema que hizo recién. Me devuelvo. Ahí estamos. Dale. SP máximo es una fórmula del campo magnético. Sí, pues mira, lo voy a retroceder. Así como la velocidad del C de la luz es lambda por F o lambda por mu, entonces eso es una fórmula, ¿me entiendes? Y ahí está. El campo eléctrico es C veces B. Si tú quieres despejar, ¿o cierto? El B está multiplicando al C, pasa al otro lado, divide, entonces te queda E partido por C. ¿Está claro?
Ya. Y ahí después los otros pasos. Espérate un poquito, déjame ir a... ¿Te quedó claro eso, no? Sí, sí, me quedó Ya, más claro. ahí está, po. Entonces te queda que el C o el E es C veces B, ¿o no? Entonces yo despejo el B, el C está multiplicando, pasa dividiendo, por eso te queda el campo eléctrico máximo, que es la amplitud, partido por la velocidad de la luz, te da el campo magnético. Y te queda 0,33 por 10 a la Pero menos 6. sé entonces la velocidad de la luz. Sí, la velocidad de la luz, claro. En todos los lugares el mismo valor. Que la velocidad es una constante. Así como K, ¿cierto? 9 por 10 elevado a 9. Así como mu sub 0 es 4pi por 10 elevado a la menos 7. ¿Entiendes? Eso es una constante. Por eso cuando usted tenga C, siempre lo reemplaza por 3 por 10 exponente 8. Entonces esto te Ya, queda profe. Y 0,33. ese 1 por 10 elevado a 2 lo sacó de arriba de la fórmula, ¿no? Del 100 Claro, ahí por está. 0. Eso es el L máximo, que es la amplitud, que es la Ya, máxima sí, ahí. iluminación. Y ese, en vez de colocar 100, coloco 1 por 10 Sí, elevado a 2, po. lo paso a notación Lo sencilla. puso en notación. Exactamente, señor. Bien, se está poniendo al día, me parece. Entonces te queda un tercio, 0,33, y 10 elevado a 2 por dividido, división de potencia por base, conservo la base y resto los exponentes, 2 menos 8 menos 6. Y ese 10 elevado a la menos 6 lo puedes integrar colocándole esa U, una micra. Por eso esto es 0,33 microtesla. Igual cosa, el K en número de ondas se define como 2 pi lambda. Lambda está dividiendo, pasa multiplicando, y el K pasa dividiendo, entonces queda 2 pi K. 2 por 3,14, que estamos usando 6,28. ¿De dónde saco K? Aquí, po, de la información. Esto es KX menos omega T. ¿Y el K cuánto vale? 1 por 10 elevado a 7. 1,00 por 10 elevado a 7. Entonces te queda 6,28 dividido por eso, te queda 0,628 por 10 elevado a la menos 6. Y el 10 elevado a la menos 6 yo lo absorbo y lo reescribo como un micro. Y como es metro, entonces te queda micrometro. Ya dijimos que C era la multiplicación de lambda por la frecuencia, ¿no? Entonces de aquí despejo la frecuencia, te queda C partido por lambda, la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8, lambda 0,628 exponente a la menos 6, ya que fue el valor que está aquí, lo expresé como a 0,628, no le puse un micrómetro, sino 10 elevado a la menos 6, dividimos 3 exponente 8 dividido por eso, y eso te queda 477 por 10 elevado a 12 Hz. Si tú lo dejas de esa manera está correcto, pero recuerda que 10 elevado a 12 es una tera, entonces ahí tengo un terahertz. Por eso lo sintetizo y lo reescribo de esa manera. Ya, profe. Y esa fórmula de la frecuencia, usted también la da, ¿cierto? Sí, pues mire, pues papá, vamos a devolvernos otra vez. Lo hago porque soy paleteado con ustedes, porque se han portado bien hasta el momento. Entonces yo le vuelvo a explicar, porque esto no es fácil. Ahí está, pues, ¿ves? La gran ecuación. C es igual al producto de lambda por F o por mu, que es la frecuencia. O a ver, Ah, ya le cambia el puro signo. sí, no, escúchame, esto lo voy a reescribir. Aquí le vamos a colocar un O.
Ya, profe, queda más claro. Estaba medio enredado con la nomenclatura. Sí, claro, ese mismo que se usa para, lo puedes encontrar en alguna literatura, lo puedes encontrar de esa forma o de esta otra forma, ¿viste? Ahí. Lambda por la frecuencia igual C. O lambda por μ igual C. ¿Te queda claro? Cualquiera de las dos expresiones tú las puedes encontrar de cualquiera de las dos maneras. Por eso lo volví a reescribir, porque ahí está, ¿viste? Entonces tú despejas la frecuencia y lambda que estábamos multiplicando pasa dividiendo y te queda C partido por eso. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Dice acá 4, el campo eléctrico de una onda electromagnética. Bueno, esto lo habíamos hecho, perdón, disculpe. ¿Cuánta energía electromagnética por metro cúbico está contenida en la luz solar si la intensidad de la misma en la superficie terrestre bajo cielo cubierto es de 1000 watts partido por metro cuadrado? Entonces, solución, la intensidad son 1000 watts partido por metro cuadrado y nos piden la densidad de energía por unidad de volumen. Y eso que está ahí, es cierto, la intensidad es igual al vector de Poynting promedio, que es C por nu sub E. El C que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda la intensidad partido por... Está temblando. Sí, Tembló fuerte. sí, pues fuerte. Oh, fuerte. Así es. Recién llegó donde vivo yo. Bienvenido a Chile. ¿A dónde vives ¿Eso tú? es una onda? Sí, pues una onda que, una onda que viaja a través de La comuna no vale. Profe, calculemos al tiro la onda. Sí, pues es una onda que tiene una onda precursora y seguramente si tú vives en el campo por ahí, viste que empezaron a ladrar los perros, se esconden y los caballos en el campo corren porque ellos escuchan Ladraron. con 30 segundos. Aquí está la pura cagá, profe. Oye, ellos escuchan con 30 segundos esas ondas de baja frecuencia que nosotros no las escuchamos. Entonces viene el movimiento y después cuando viene el movimiento telúrico viene esa onda, es una onda precursora. Y a los chinos les da 30 segundos para poder arrancar y llegar a los lugares de destino y colocarse los cascos. Tú siempre veías a los chinos o sea, a los japoneses con los cascos puestos, porque tienen una alarma especial. Entonces te queda que nu sub E es igual a la intensidad por C. Y eso te queda 1 por 10 elevado a 3 partido por 3 por 10 elevado a 8. Y 1 partido por 3, 0,33. Y 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la 8 te queda 10 elevado a la menos 6. Joule partido por metro cúbico. Y ese 10 elevado a la menos 6 pasa como microjoule partido por metro cúbico, 0,33. Dice, ¿cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite una señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts? ISO igual tropismo en todas las direcciones por igual. 5 millas hay que pasarla a metro. Una milla terrestre son 1609 metros. Multiplica 5 por 1609 y te queda 8,04 por 10 elevado a 3 metros. La intensidad promedio o la potencia promedio son 250 kilos. Ese kilo lo tienes que expresar por 10 elevado a 3. Y el vector de Poynting promedio o la magnitud del vector de Poynting promedio es la potencia promedio partido por unidad de área. Y esto es pi de cuadrado cuartos. Pero como una esfera está constituida de 4 semisferas, semicírculos, ¿no es cierto? 4, entonces tú divides 4 partido en 4 y te queda 1, pi de cuadrado cuartos. Así que el vector de Poynting promedio es la potencia promedio por 3,14 por la distancia, que son 8,04 por 10 elevado a 3 metros cuadrados. Y eso da lugar a 1,2316
por 10 a la menos 3 watts partido por metro cuadrado. Ya, muchachos, vamos a llegar hasta acá, los voy a liberar para que estén tranquilos ahí con su familia. Ya, profe. El María profe. Santimaña se le escaparon los caballos. Ya, nos vemos el viernes. El viernes continuamos, quedamos en el problema 6. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, Chao, profe. chao, chao. Chao, Chao, profe, chao, que cuídese. estén bien, cuídense, chiquillos.